Hola, muy buenas. Somos Lucía y Laura y este mes estamos otra vez en la librería Cálamo de Zaragoza con nuestra sección Me lo pide la mente y el cuerpo. Y este mes traemos un libro de crónicas que aúna a 21 voces femeninas. Eso es, este mes vamos a hablar de Criaturas Fenomenales, antología de nuevas cronistas, editado por María Angulo Egea y Marcela Aguilar Guzmán. Y hoy tenemos la suerte de contar con María. Muy buenas, María. Muy buenas. Hola, María. Gracias por invitarme. María, eres doctora en Filosofía y Letras y en Periodismo y actualmente estás dando clases en la Universidad de Zaragoza. Y también has coordinado los libros de periodismo literario, Naturaleza, Antecedentes, Paradigmas y Perspectivas, la antología Artículo Femenino Singular, 10 mujeres esenciales en la historia del articulismo español y el libro Crónica y Mirada. Y ahora nos presentas Criaturas Fenomenales, que lo tenemos aquí, que antes de nada voy a leer una pequeña presentación que vosotros hacéis aquí en el libro, en el que decís: con Criaturas Fenomenales buscamos plantear nuevas constelaciones y nuevas lecturas que transiten por obras centrales y periféricas, generadas a partir de temas, tópicos y problemas que se reiteran en diversos textos y que articulan la organización de este libro. Eso es como una presentación, pero ¿de dónde surgió la idea de crear este libro? Bueno, esta es una idea que surgió hace mucho tiempo porque ha sido un trabajo como de 4 años. En realidad, todo esto surgió en Chile en el 2018, porque Marcela es chilena y yo estaba allí, ¿no?, por una cuestión académica, y entonces decidimos que queríamos ver, pues, que llevábamos leyendo grandes crónicas de mujeres bastante jóvenes, actuales, y que como que no tenían el espacio que merecían dentro de otras antologías que habían surgido o digamos en otros ámbitos, y queríamos como ponerlas de relevancia y darles ese valor, o sea, establecer un poco esa genealogía de mujeres cronistas que viene habiendo desde tiempo inmemorial, porque, no sé, desde Elena Poniatowska, que es ya un premio Cervantes, ¿vale? Hasta lo más actual, ¿no?, de las mujeres que aquí recogemos, pero como que parecían como casos aislados, y nosotros queríamos establecer un poco esa genealogía y aunar a las más jóvenes y darles un poco como ese impulso y ese valor por el trabajo que venían realizando, que realmente, digamos que estas son las cronistas contemporáneas de hoy, ¿no? Eso, porque Criaturas Fenomenales es una recopilación de crónicas de mujeres que han escrito sus textos en pleno siglo XXI, como tú decías, totalmente actuales, y que nos han acercado nuevos temas, nuevas visiones y nuevos puntos de vista que continúan siendo totalmente necesarios. Por eso esta antología era para tener su sitio para darles la voz. Y además, como explicabas en tu presentación aquí en Cálamo hace unos días, estas mujeres fenomenales tienen que ser escuchadas. Pero ¿por qué el género de la crónica? Bueno, en concreto yo vengo trabajando en el ámbito de la crónica porque ya sabéis que es como una especie de, son relatos en donde, digamos, son relatos de no ficción, o sea, son historias de vida o cuentos en donde lo que pasa es verdad, ¿no? Entonces es la labor periodística y la labor literaria se aunan para explicarnos de alguna manera la realidad, ¿no? Y a mí es el periodismo, uno de los periodismos que más me emociona, la verdad. Me parece que saber, digamos, registrar un territorio o escoger a una persona a la que hacerle un perfil y retratarlo lo mejor posible, ¿no?, pero luego eso, volcarlo con una retórica y con una poética que, digamos, se desarrolla sobre todo en el ámbito de la literatura, pues que es una manera emocionante de contar la realidad y de acercársela al resto de los ciudadanos, ¿no? Y por eso la crónica, que es un poco un género al que yo adoro, vamos, que se llama crónica, o que se llama periodismo narrativo, que se llama periodismo literario, que tiene un montón de nombres, pero bueno, que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Pero sí, y además crónica escrita por mujeres, o sea, de repente el foco se pone en otra, o sea, la mirada de las mujeres, de estas mujeres, ¿no?, desde luego es distinta, ¿no?, de la que hemos tenido hasta ese momento. En algunas ocasiones sí que recogen ideas que ya se han podido más o menos tratar en otras épocas, pero lo que viene a ser la mayoría de las cosas, digamos que son de un hoy mirado por unas mujeres que atienden a unos sujetos, a unas subjetividades, a unas problemáticas
que no se habían tratado tanto antes. Podemos decir que es un libro que se queda corto por espacio, quiero decir, porque al final es que hay una veintena de crónicas, pero al final del libro he contado 63, unas referencias de 63 crónicas que a lo mejor no caben aquí, pero que también son reseñables. ¿Por qué unas sí, otras no? ¿Qué criterio habéis elegido para estas? Bueno, te estás refiriendo un poco a la parte final del libro, están los apuntes cartográficos, que es donde recogemos ahí un montón de cronistas más, también de esta generación, porque en esta antología recogemos, son cronistas nacidas como mínimo a partir de 1980 en adelante, ¿no? Entonces, por eso decimos que son un poco como las más jóvenes. Y en esos apuntes cartográficos también, ¿no? Recogemos otra serie de cronistas también de esta misma generación. Bueno, pues hacer una antología es muy complicado, ¿vale? Resumirlo todo. Es muy, muy complicado. Evidentemente, el número de 20 fue un poco en un punto estipulado por la editorial, que dijo, a ver, tenemos que hacer algo asequible, no podemos hacer 1000 páginas. Claro. Entonces, pues ahí fue lo primero que cortamos, y nosotros teníamos, según íbamos leyendo crónicas y crónicas y crónicas, porque había sido muchos años de lectura, establecimos como 4 categorías que son los 4 capítulos, ¿no? Que eran lo de violencias, tránsitos, huellas y cuerpos. Sí. Y en un punto, pues esa selección sí que se conforma con respecto un poco a estas categorías o a estos conceptos que ahorman el libro, ¿no? Entonces, si eran ya asuntos que ya se habían trabajado, que ya se habían tratado, pues a lo mejor quedaban para los apuntes, ¿no? Es evidente que nosotros creemos que hemos escogido las más sobresalientes, también bien, como digo, en función de esas categorías, pero sobre todo las que veíamos que tenían la calidad literaria más desbordante, y luego por otro lado también el compromiso político y el compromiso de género que teníamos que aunar, ¿no? en esta antología, porque son esas dos realidades. O sea, estamos buscando un poco un arte político en el que tenemos por un lado el compromiso de género, o sea, son crónicas de índole feminista, y por otro lado la excelencia narrativa o literaria. Eso te quería comentar, que por ejemplo en la crónica de Yune Fernández, que está en el primer capítulo de Tránsitos, tenemos eso, tenemos un tema principal que es por el que agrupáis en Tránsitos, pero siempre la política subyace, es algo que está ahí presente, muy presente en todas las crónicas, ¿no? Sí, la política en esa, digamos que en esta crónica que señalas, que es un perfil, ¿no? Muy destacado, ¿no? De una figura muy importante, hay esa política entre comillas con mayúscula, porque estamos hablando de Cuba, estamos hablando de México, estamos hablando, se llama el disfraz del Che, entonces se está comparando a esta mujer, ¿no? Esta mujer trans con el Che Guevara, entonces como hay una política muy señalada y muy marcada, pero en realidad estamos hablando un poco también desde la línea feminista de que lo personal es político, y desde ese enfoque es desde el que señalo como que todas son políticas, ¿no? Tanto de esa, digamos, alta política como de cualquier otro tipo de compromiso político, como pueda ser contar un feminicidio, ¿no? Que también es un acto político, ¿vale? en sí mismo, ¿no? El mostrar esa violencia extrema y ponerla encima de la mesa y tratar de buscar las herramientas narrativas para poder contar eso que es tan difícil, ¿no? Entonces, estos 4 capítulos, ¿cómo se relacionarían entre ellos? ¿Sería el factor de política y el feminismo que sería lo que los relacionarán entre sí? ¿Y consideras que hay alguno que destaque más que otro? ¿O con cuál ha sido el que más has disfrutado redactándolo, leyéndolo y conformándolo? A ver, los 4 capítulos, que son esas 4, digamos, conceptos que os decía, digamos que en realidad cualquiera de las 20 crónicas que están aquí publicadas podrían encajar en cualquiera de esas casillas, ¿no? A lo mejor podemos decir, bueno, venga, vale, esta va más en violencia o va más en cuerpos, pero bueno, todas tienen algo de tránsito, algo de cuerpo, algo de violencia y algo de huellas, porque nos parece que son 4 conceptos que definen a la crónica contemporánea escrita por mujeres hoy en día. Entonces, cualquiera podría ser, porque es que a mí me gusta, o sea, te podría decir, o sea, las 20 que hemos elegido a mí me gustan todas porque cada una tiene un sentido dentro del libro, ¿no? No podría quedarme con un apartado. A mí me gusta
No sé, es que no sé, no me podía quedar con ningún apartado. Para mí, desde luego, uno muy importante, que sí que era una categoría que me parece quizá menos obvia, porque dentro del ámbito del feminismo pues se ha trabajado mucho con, bueno, las escritoras ponen el cuerpo, ¿no? Entonces como que una sección de cuerpos era bastante evidente, o una sección de violencias teniendo en cuenta las violencias que afectan a las mujeres, que son de distinto ámbito, pero muchas, ¿vale? Pues también tenía como su lógica, ¿no? Pero, y también incluso la de huellas, ¿no? Porque en un punto sobre la memoria de quienes han contribuido, ¿no? a la historia o a la realidad, las mujeres que han hecho cosas importantes, ¿no? Ya viene hablándose de ello en estos últimos años, ¿no? Por suerte, y viene rescatándose figuras relevantes, ¿no? Pero quizá la sección de tránsitos no es tan evidente, ¿no? Dentro del ámbito del feminismo o de los relatos de género. Y a mí me parece que tránsitos tenía que existir porque representa muy bien la sociedad contemporánea que habitamos. Por un lado, porque puede recoger cuestiones de migración, que es bestial la cantidad de crónicas que trabajan en el ámbito de la migración de todo tipo, así sea exilio o una obligación de irte de tu país porque no tienes qué hacer allí o porque no hay medios de subsistencia, o ya sean también otro tipo de transiciones, como pueden ser también las transiciones de género, ¿no? Como el caso que ha señalado del disfraz del Che, ¿no? de Yune Fernández, o como el caso de la caimana, ¿no? de Amalia Cid, que es la crónica que abre el libro, ¿no? Pero creemos un poco como que el concepto de lo trans, ¿no? en un sentido amplio, como si ese prefijo trans fuera un prefijo epocal, ¿no? Que verdaderamente representa muy bien todos los procesos transicionales en los que nos encontramos, porque estamos ahora en un momento verdaderamente de transición, ¿no? Nos representa verdaderamente muy bien ese concepto trans, ¿no? Así como otras épocas han sido after o pre, ¿no? Pues lo trans es muy, muy descriptivo, ¿no? Y por eso tránsitos verdaderamente, como que es, creo, dentro del libro, el capitulito que más, no sé, que podría subrayar, ¿no? Siendo que me gustan todos. Podemos decir que Criaturas Fenomenales es un libro que invita a reflexionar, a pesar de, entre comillas, ser fácil de lectura dentro de que tenemos capítulos cortos, que son historias más o menos, pero que al final tiene golpes duros. Por ejemplo, voy a leer el inicio de la crónica de Carolina Méndez, de que la única manada somos nosotras, en la que dice: queríamos prenderle fuego a todo, gritar y aullar hasta que se nos acabase la voz, putear y putear para decir que ya no más, que nunca más, que ni una menos, que ni una más. Bueno, esto es un ejemplo que te llena, que decir, que te atrapa. ¿Qué es lo que podemos decir que tiene la crónica o qué factores tiene que tener la crónica para que capte así al lector desde las primeras palabras? Bueno, has escogido una crónica de las que digamos más combativas, ¿no? Sí. Porque además es que cuenta el caso de una manada, ¿vale? De una violación múltiple muy, muy dura, ¿no? En este caso es en Bolivia, ¿no? Y además sucede en el 2018. Bueno, porque por desgracia las violaciones múltiples se dan con bastante frecuencia, pero bueno, quiero decir que también tenemos en España nuestra manada del 2018, ¿no? que marcó también un hito para muchas de las movilizaciones feministas, ¿no? Entonces esta crónica en concreto pues tiene ese empuje, ¿no? Y ese espíritu combativo, ¿no? Hay también muchos textos que en un punto como ese también tienen esa idea un poco también que enfática y liberadora, ¿no? Que cuando uno las lee pues como que tiene ganas de salir con el puño de a la calle y decir ya está bien, ¿no? Entonces como que es un poco catártico y que también son necesarias esas narrativas, ¿no? dentro del libro, ¿no? Que hay un poco muchas distintas, pero bueno, dentro de las características del periodismo narrativo y de la crónica siempre está el arranque, ¿vale? El arranque o la entradilla, según autores, y esa tiene que atraparnos, ¿no? Es ese primer párrafo que tiene que estar construido de tal manera que uno diga, quiero seguir sabiendo mucho más de todo esto, ¿no? Claro. Entonces es como forma parte casi como del canon, ¿no? De cómo tiene que comenzar el arranque en una crónica. Bueno, pues es fundamental, ¿no? Si no empiezas de una manera que verdaderamente atrape al lector, no te va a seguir leyendo, ¿no? Claro. Entonces es clave, es condición de género, ¿no? Del género crónica, en este caso.
Bueno, ya hemos llegado al final de esta reseña, al momento de las reflexiones, donde Lucía y yo os contamos qué nos ha parecido el libro. Bueno, así cortito, porque lo importante es lo que nos vas a contar tú, pero es un libro con lo que empatizas mucho con las escritoras, empatizas por su forma de escribir, de contar y de presentarnos a los personajes protagonistas. Es un libro en el que te ríes, que lloras, te enfureces, sabes que pasas por todos los estados de ánimo, y eso está genial porque te ayuda. Eso es un libro que, como ha dicho Lucía, es fácil de leer, pero hay que tomártelo poco a poco, ¿no? Para poder reflexionar, saborear cada una de las crónicas. Pero ya que estás tú aquí, María, nos gustaría que nos dijeras por qué recomiendas y a quién se lo recomiendas este libro. Bueno, yo creo que el libro, aunque sea de crónicas, como vosotros decís, son cuentos, son relatos, ¿no? Entonces yo creo que no debe estar adscrito a un territorio periodístico. O sea, quiero decir que aunque sea un género periodístico, son cuentos. Con lo cual yo se lo recomiendo a cualquiera que le gusten los relatos breves y además que sepan que estos relatos son verdad. O sea, con lo cual estás leyendo un cuento, pero tiene toda esa idea de la no ficción, ¿no? Que también es muy atractiva, ¿no? en ese sentido. Y yo se lo recomiendo al público en general, la verdad. Creo que son relatos que los puede leer cualquiera que le guste leer, y sobre todo que le gusten los relatos breves, ¿no? La narrativa breve, porque claro, aquí no te encuentras una novela, no son textos tan largos, sino que tiene que ver con eso. Pero yo se lo recomendaría a cualquiera que quiera estar interesado un poco por una serie de relatos que cuentan el mundo contemporáneo que habitamos y la sociedad que nos encontramos. Ese público sería. Y con el punto diferencial que no es solo, por ejemplo, centrado en España, centrado en Chile, ¿no? Quiero decir eso, que al final es que recorre todos los países de habla hispana, que es un extra poder conocer también desde un punto, desde otro, historias de diferentes estilos que nos muestran eso, la sociedad de todos estos países, ¿no? Sí, en realidad en ese sentido también es trans, o sea, en el sentido de que es transnacional, porque además si os habéis fijado, es un poco como que las autoras son, podemos decir, vale, hay una de Perú, hay una de Costa Rica, o dos de Costa Rica en este caso, una de Nicaragua, o tal. Pero en muchos casos estamos hablando de mujeres que han vivido un tiempo en Europa, han vivido otro tiempo en Estados Unidos, o sea, como que ya se mezclan, ¿no? las nacionalidades a la hora del abordaje de las realidades y del bagaje que traen para poder mirar de una manera determinada. Bueno, pues María, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias también por la antología, por la recopilación, y nosotras desde aquí, desde Me lo pide la mente y el cuerpo, os recomendamos Criaturas fenomenales.